Muy buen día, queridos hermanos. El Evangelio que este día vamos a escuchar está tomado del escrito por San Lucas del capítulo 5, versos del 12 al 16. Y yo considero que es también, entre otras cosas, una invitación a reflexionar por qué cuando nosotros nos enfermamos, un amigo, un conocido, alguien a quien estimamos, inmediatamente pensamos en un buen médico, en una buena medicina, en un buen hospital donde ser atendido. ¿Y ha notado que casi nunca pensamos en el verdadero médico de cuerpo y de alma, que es Cristo nuestro Señor? Es una reflexión que debemos hacer, hermanos, para poner siempre nuestra salud, nuestra persona, nuestra vida en las manos del Hijo de Dios. Pero escuchemos primero el Santo Evangelio. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso y al ver a Jesús se postró rostro en tierra diciendo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió: Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Esto le servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Santo Evangelio, hermano, nos habla de la curación milagrosa, poderosa, de un hombre valiente, pero leproso. Tenemos que poner el contexto de esta enfermedad para poder valorar lo mejor posible este hecho milagroso por parte de nuestro Señor Jesucristo. Miren, la lepra en tiempos de Cristo y antes de Él incluso era considerada como un castigo, casi como una maldición, lo peor que a una persona le podía pasar. Piensen en la peor de las enfermedades actuales, bueno, como esa o esas enfermedades. Era algo que no solamente hacía sentir mal a la persona, que no solamente sufría una persona, sino toda la familia. Cuando cae la desgracia en una familia de que un integrante de la misma está gravemente enfermo, con una enfermedad incurable, no solamente sufre el enfermo, sufre toda la familia, todos los amigos verdaderos, todos los familiares auténticos se conduelen, sienten feo en su vida. La lepra, hermanos, empezaba como una simple manchita en la piel, que poco a poco se iba extendiendo porque era irreversible. Al grado de que después la piel se hacía escamosa, la piel se iba deformando, podía perderse la punta de la nariz, un dedo del pie o de la mano entera, una oreja. Pero además esta enfermedad, hermanos, afectaba el sistema nervioso de las personas. Hace tiempo se publicó un libro de un misionero llamado el Padre Damián. Tengo idea que o era francés o era belga. Él narra en uno de sus escritos que un día, cuando se estaba lavando los pies, notó, cuando metió la mano, que estaba muy caliente y sin embargo sus pies no sentían nada.
Fue entonces, dice, cuando descubrió que había contraído la lepra de la gente a la cual él servía en la misión de Molokai. De hecho, el librito así se llama, El héroe de Molokai. Ojalá que un día se animen a leerlo. La piel entonces, hermanos, se iba haciendo escamosa, se iba deformando, afectaba el sistema nervioso, no podían sentir un golpe. Si rozaban su piel con una piedra, con una espina, ya no sentían, se volvían insensibles porque el sistema nervioso estaba gravemente afectado. Como era altamente contagiosa y además considerada como impureza ritual, tenían los leprosos estrictamente prohibido acercarse a donde estaba la gente sana. De hecho, cuando tenían que pasar cerca de lugares donde había gente sana, tenían la obligación de ir gritando, soy un impuro, soy un leproso. O bien les ponían una campanita para que la gente supiera dónde estaban los leprosos. Era una situación lamentable, muy triste. Imaginémonos, hermanos, padecer esa enfermedad, vernos excluidos de nuestra casa, sin posibilidad de acercarnos a nuestra familia. Era muy lamentable, verdaderamente triste, triste, triste. Vivían afuera de los pueblos. La gente les llevaba el alimento como si se tratara de un animal. Dejaban el alimento en un lugar determinado y los leprosos o el leproso se acercaba a comer. Por eso era tan grave que cuando se sospechaba que una persona podía tener lepra, era obligatorio que fuera llevado ante el sacerdote, porque la lepra no es la única enfermedad de la piel. Entonces vean, no era un médico, era el sacerdote el que examinaba al leproso o a los leprosos y determinaba si era o no lepra lo que tenía, porque si era lepra lo declaraba impuro, es decir, quedaba absolutamente excluido de las comunidades humanas, ni con la familia, ni con los amigos, ni en el pueblo, y mucho menos en las asambleas donde se alaba a Dios. No podían rendirle culto a Dios. Y eso realmente también era alarmante, porque bueno, para este tiempo hay mucha gente que ni le gusta ir a la iglesia, diría, bueno, si me prohíben ir al templo, pues mejor, ni me preocupa, ni resiento en absoluto. Pero hay otros que sí aman estar con Dios, que sí aman presentarse en el templo del Señor. Esas personas que habían padecido la lepra y que se habían excluidos de las asambleas para alabar y bendecir a Dios, sí lo resentían y mucho, lo lamentaban terriblemente, porque consideraban que la lepra era un castigo por un pecado cometido personalmente o bien por los papás o algún otro antepasado. Era una interpretación claramente equivocada. Entonces, es completamente sorprendente que este leproso de pronto llegue y se postre a los pies de Jesús con el rostro en tierra, tal vez ya el rostro deformado, tal vez ya había perdido la lozanía de la juventud o de una piel sin enfermedad. Por eso, con el rostro clavado en el polvo, le dice, Señor, si quieres, puedes curarme. ¿Con qué tono y con qué fe lo habrá hecho, hermanos? Que el Señor le contesta en automático. Pero esta expresión, si quieres, demuestra que este hombre tenía fe absoluta en Cristo, que es lo que tenemos que lograr nosotros, fe absoluta, completa. Si quieres, porque da por hecho que podía. Está reconociendo que Cristo, como Hijo de Dios, como el Mesías, claro que podía. Por eso le suplica, Señor, si quieres, tú puedes curarme.
reconociendo abiertamente la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Y a continuación nuestro Señor hace una cosa inesperada, extiende la mano y lo toca y dice, sí quiero. ¿Qué necesidad tenía Cristo de tocarlo? Si estaba prohibido tocar a los leprosos y tocar a los muertos, porque el que tocaba al leproso o al muerto estaba contaminado, estaba impuro por un lapso de tiempo y no podía participar en nada. Cristo, hermano, sintió compasión, misericordia. Con el corazón valoró la miseria de este hombre. Misericordia. No tenía necesidad, pero lo tocó. ¿Qué demuestra Cristo, hermanos? Que Él también se conmueve ante el sufrimiento humano. Que a Cristo no le damos asco. Este leproso no le provocó náuseas como a los demás ciudadanos. La gente sin duda dejó solos a Cristo y al leproso. Todos se habrán echado a correr porque los leprosos daban miedo, daban asco y daban lástima. Pero Cristo no siente asco ni miedo por este leproso. Debemos entender, hermanos, que la lepra física es también un ejemplo de lepra espiritual y que es más grave, que es peor la lepra del alma, que es peor la enfermedad del espíritu que la enfermedad de la piel. Porque total, al último, la lepra física lleva a la tumba, pero la lepra espiritual lleva a la condenación. Por eso también nosotros, hermanos, les digo con mucho cariño y respeto, hay que decirle a Cristo, Señor, si quieres, tú puedes curarme, porque tú eres el único que lo puede hacer, porque tú eres el único a quien le importo más que a nadie. Queridos hermanos, este milagro, que sea una motivación a confiar más y más en la compasión y la misericordia de Cristo. Digámosle de nuestros males físicos, pero también y sobre todo de nuestros males espirituales, Señor, si tú quieres, puedes curarme. Y el Señor habrá de extender su mano, porque esa es su característica, la compasión, la misericordia, el amor incondicional por cada uno de nosotros. Luego le dice al ex leproso, ve a presentarte al sacerdote, porque el sacerdote, hermano, será el encargado y no el médico, el encargado de declarar pura a una persona. Cuando alguien tenía otra enfermedad, el sacerdote examinaba y decía, no es lepra, está limpio, está puro. Este hombre ya había sido declarado un leproso, según la ley. Ya había sido declarado un impuro, incapacitado para la convivencia social entre los sanos. Pero el sacerdote tenía que hacer un ritual. Les encargo que lean, por ejemplo, los capítulos 13 y 14 del libro de Levítico, y en particular sobre el rito de purificación, el capítulo 14, donde dice que el sacerdote tenía que traer 2 aves. Una de esas aves tenía que ser degollada en agua de un manantial. Tenían que traer ramas de cedro y un hisopo. Y la sangre de la primer ave que había sido degollada tenía que rociarse sobre el ave viva, la segunda ave que estaba viva, la tenían que rociar con la sangre del ave muerta y también el ex leproso. El ave viva se soltaba, se iba, y el leproso era declarado sano, puro, agregado nuevamente al pueblo israelita. Bueno, hermanos, que la lectura de este evangelio, una meditación, por cierto, muy breve, sencilla, nos anime a buscar a Cristo el Maestro, como este hombre que dijo, esta es mi oportunidad y no la voy a perder. Quebrantando todas las leyes, se acercó a Cristo.
seguramente corriendo, porque como dije, tenían estrictamente prohibido acercarse a los sanos. Pero venciendo todos los obstáculos, todas las dificultades, llegó donde Cristo y obtuvo lo que quería por su perseverancia, por su determinación, por su fe y por su confianza en el Hijo de Dios. Con gusto les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y les acompañe siempre. Compartan el video, hermanos, denle like y déjenme los nombres de las personas por quienes deseen que pida. Muy buen día.